Buenas tardes, hermanos. Es un honor dar la palabra, aunque no lo merezca. Es inmerecido. Gracias por este servicio de jóvenes, por la alabanza. Este es un compartir que fue inspirado a raíz del último retiro de jóvenes, viendo que muchas vidas se entregaron por primera vez y otros renovaron sus votos. Y el Señor puso en mi corazón esta porción de la palabra de Dios que se encuentra en Mateo 12, que se titula La Madre y los Hermanos de Jesús. Y ahí nos vamos a quedar. Esta prédica se llama Una familia eternal. Mateo 12, 46. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Son 5 versículos hermosos. Hay mucho para estudiar. Que el Señor dé mucha de sabiduría. Y para ir al contexto, antes de esto a Jesús le había entregado un endemoniado, ciego y mudo, y él lo sanó. De tal manera que el ciego podía ver, hablar, y los fariseos se encendieron en ira, lo acusaron de hereje, de falso, decían que por Belcebú sacaba los demonios, que era el príncipe de los demonios, anticristo, antimesías, ¿no? Que hacía milagros. Él había sido rechazado y difamado. Era una fuerte oposición en ese entonces. Los religiosos tenían un gran poder, ¿no? Y luego en el versículo 46a dice: mientras él aún hablaba a la gente, ese día Jesús estaba reunido en una casa y estaba con mucha gente, ¿no? Muchas personas. Él les estaba predicando, hablando del Evangelio, enseñando las buenas nuevas, ¿no? De arrepentimiento, porque el reino de Dios se había acercado. Y entonces en el versículo B dice: he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Sucede que María y sus hermanos estaban afuera y le dieron aviso para que querían hablar con Jesús. Y acá quiero hacer un pequeño énfasis a los hermanos de Jesús. En Mateo 13, 55 y 56 dice: ¿no es este hijo del carpintero, de José? ¿No se llama su madre María, de Jesús, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están también todas sus hermanas, dos, pues, o puede ser más, con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas, esa sabiduría? Ahí demuestra en muchos versículos que Jesús tuvo hermanos, no como otros dice que no tuvo hermanos. La palabra es firme en decir que ellos tienen hermanos, ¿no? Él fue el primogénito, ¿no? De muchos hermanos, el primero, María, pero fue el hijo unigénito de Dios, el único. Como dice su palabra, de tal manera amó Dios al mundo que a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el 47 dijo: y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y la pregunta es: ¿y por qué lo buscaban a Jesús? En Marcos 3:21 dice, que es un paralelo a Mateo, dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Los suyos eran sus parientes, su familia. Para prenderlo, para hacerse cargo de él, para tomarlo a la fuerza, para callarlo. Y está fuera de sí que estaba loco. Y hay una traducción en Marcos 3:21, que es una Biblia de la traducción en lenguaje actual, que es un poco más directo. Dice: cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron para llevárselo porque decían que se había vuelto loco. Los suyos son sus familiares. Prenderle para llevárselo. Y decían que está fuera de sí, está loco. Más directo ya no puede ser. Hay una pregunta: ¿los hermanos de Jesús creían en él? No. Ellos tampoco no creían en él.
en Jesús. En el caso de por qué fueron a buscarlos su madre y sus hermanos, en este caso hay dos teorías. No es bíblico, pero lo dicen hipótesis, perdón, muchos estudiosos. La hipótesis número uno no está en la Biblia, es que los fariseos, al ver que Jesús hacía milagros, antes de actuar contra Jesús, ir contra su familia, hablar a su familia, a su madre, a sus hermanos, ¿no? Decirle cómo es posible, agarrar a Jesús, está haciendo estas cosas, nosotros tenemos poder, si no los paran ustedes, los paramos nosotros, amenazándolos. Y ellos fueron a buscarlo. Esa es una hipótesis. La segunda hipótesis es que los hermanos de Jesús, viendo a Jesús que está siendo amenazado, constantemente burlado, dirían, mi hermano Jesús sabe que está amenazado, sabe que lo odian, que lo quieren matar, y él sigue predicando a sus discípulos, a personas que no conocen, está loco. Y quiere dar la vida, mi hermano Jesús, por la vida de otras personas, y en verdad él vino como una oveja al matadero. No solamente vino a dar la vida por esos discípulos, sino por todo el mundo. Absolutamente por todos. En ese tiempo, al Mesías, los de Israel creían que iba a venir con poder para derribar al ejército romano. Su fe de ellos estaba en ese libertador político y no como su salvador de almas. Los hermanos que no creían en él está en Juan 7, del 3 al 5. Dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. No estaba en Galilea, dijo, vete a Judea, porque está el templo. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, que todo el mundo te vea. El versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Está loco, hay que callarlo, y no creían en él. Su propia familia. A los suyos vino y los suyos no lo conocieron. No solamente era el mundo, no solamente eran los religiosos o la sociedad, sino era también su familia. Todo en contra de Jesús. Por eso es que lo que nosotros pasamos, también lo pasó Jesús. En la sociedad, en la familia, en los amigos. Su esperanza de ellos era que era un libertador político. No lo creían como su salvador. Ellos creían que Jesús iba a venir, iba a reunir a todos los romanos, iba a ser así, y lo desaparecía de todo. Todo el mundo dice, Señor, en ti creemos, el Señor, el Rey de Reyes. Está bien, ahora ya no va a haber más esclavitud física, ya no van a pagar impuestos, van a vivir conmigo toda la eternidad, me van a servir y todos contentos, ¿no? Y amén, y así termina todo, ¿no? Como un cuento. Pero no, el Señor no vino para eso. No vino para liberarlos de la esclavitud física, sino de la esclavitud del pecado, como dice Pablo, ¿no? El pecado que muera en mí, que muera en nosotros. Para eso vino Jesús. Y eso lo ha hecho en ese tiempo, lo ha hecho en estos tiempos pasados, todavía lo siguen haciendo en este tiempo y lo hará. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir su gracia, su misericordia, su amor, su perdón? Va a haber un momento en que va a haber una barrera y se va a acabar todo eso. Y esa barrera se llama justicia, el día del juicio. Va a haber un día en que ya no va a haber eso. El Señor va a decir a unos les va a decir, mis ovejas para un lado, los cabritos para el otro. El trigo a mi granero y la cizaña que se queme. Benditos mis hijos, malditos, al lago fuego eterno. Va a haber un tiempo de juicio. En estos momentos estamos viviendo un tiempo de gracia. Que aprovechemos ese tiempo, hermanos. Mientras tengamos la vida física, busquemos al Señor, servirlo, ser agradecidos a Él. Tengas mucho, tengas poco. Da gracias a Dios que eres su hijo o su hija. Honrarlo, alabarlo. Y si pedimos algo, que pedimos conforme al Espíritu y no a nuestra carne. Él vino por los enfermos y no por los sanos. Y todo lo que pasó Jesús, también lo pasan ustedes, o lo hemos pasado nosotros. Especialmente, digamos, a los recién convertidos. Si a Jesús, su propia familia, no creía en Él, lo tiraron de loco, lo decían loco, ¿ustedes creen que eso no pasará con ustedes? La palabra dice que el discípulo no es mayor que su maestro. Esos tiempos fueron pasados, no.
Siempre el Señor va a estar por encima. Nosotros vamos a estar por debajo. Lo vamos a pasar en algún momento. Y si no lo pasamos, si no nos dicen loco, cualquier insulto, preocupémonos, porque estamos conforme al mundo y no a Dios. Que tengamos una barrera y que tengamos bien firme nuestros ojos al Señor. Y en ese momento ellos querían interrumpir la obra de Dios. Y va a pasar eso. Un momento, un familiar o amigos. El mundo va a querer que interrumpas tu comunión con el Señor. Seas nuevo, seas crecido. Va a haber. Ahí va a estar la tentación. Personalmente yo conocí a dos personas en esta iglesia. Una en que sus padres le dijo, ¿vas a la iglesia o te quedas con nosotros? Esa persona decidió seguir en la iglesia, con el Señor. Y otro caso fue un poco más fuerte. Un familiar suyo le dijo, deja al Señor y te va a dar todo lo que tú quieras. Casa, carro, pídeme lo que quieras, deja ir, Señor. Estaban bien anclados con el Señor, ¿no? Y esas personas, dice la palabra, Dios honra a los que lo honran. Y esas personas, en estos momentos, Dios los ha bendecido muy grandemente, les dio la victoria, a pesar de estar en contra de su familia. Jesús vivió en carne propia lo que un cristiano vive con su propia familia o con el hogar. Y luego en el 48 dice, respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo, esperen por favor, ya vengo, voy con mi madre, quieren hablar conmigo, ¿no? Respondiendo Jesús le dijo a él, espérate madre, un ratito voy a terminar de hablar con ellos y voy, ¿no? Respondiendo Jesús le dijo a sus madres y hermanos, no voy a ir. Eso no respondió. Respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Podría sonar un poco despectivo, pero la prioridad de Jesús era hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad del Padre siempre tiene que estar por encima de cualquier cosa, cualquier trabajo, de la familia, de nuestro cuerpo, de nuestra economía, de todo. La voluntad del Padre es la voluntad del Señor y es perfecto. Todo lo demás cae. Si uno hace la voluntad del Padre, el Señor lo va a respaldar, aunque no lo entendamos, en obediencia y en gozo. Y Jesús no le responde a su familia, y esa fue una muy buena razón para hablar sobre la familia espiritual. Hicieron algo incorrecto, interrumpir las enseñanzas de Jesús. Hay un momento en que nosotros debemos estar a solas con el Señor, puede ser en tu habitación, en la madrugada, de madrugada te buscaré, en algún sitio ahí con el Señor. Dices, Señor, estoy listo para la batalla, no, pero de ti es la victoria. ¿Voy o no voy? Señor, tengo estos pendientes, te lo dejo en tus manos. ¿Lo hago o no lo hago? Todos los días, en todo momento, para no caer. Que nada o nadie nos aleje de la comunión con el Señor. Nuestro amor por Jesús debe ser mayor que por nuestros seres queridos. Primero es el Señor, luego lo demás. A veces vamos a tener una división, o lo ofendemos a Dios o lo ofendemos a nuestra familia. Y en el 49 dice, y extendiendo su mano hacia su discípulo, no solamente a su discípulo, sino a todos los que estaban ahí escuchándolo, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y el 50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Quiero poner énfasis a dos palabras. En el 49 que dice discípulos, y en el 50 dice aquel que hace la voluntad de mi Padre. Quiero por favor que me acompañen a Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y acá el primero es creer. Y una pregunta, ¿es posible creer en Cristo sin creer en Él?
Uno le puede predicar a sus hermanos, a su familia, a sus amigos. Sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, creo que vine a la cruz, estudié educación religiosa en mi colegio, saqué buena nota, sé la crucifixión, más o menos sé de David y Goliat, del botecito de por ahí de Noé, y bueno, cayó creo que con lluvia, no sé qué cosa. Bueno, sí, más o menos sé, de la Génesis, los animalitos, sí, más o menos sí sé. Veo algunas películas de Semana Santa, sí, sí, sí sé Jesús, sí. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? No, gracias. Bueno, serán los que están en las noticias, en los periódicos, en la radio, ¿no? Que están presos, ellos sí, ¿no? Todavía soy joven, quiero vivir. De repente cuando esté enfermo, ¿no? Cuando tenga un problema, ya te buscaré, bueno, ¿no? Ya- Y así, hermanos, es un creer, dos creer. Un creer a Dios a su medida y un creer en Dios, en su palabra. Lo voy a pensar. Creer en fe en su palabra, no dudando. Es importante entender qué es lo que creemos de Cristo. No es más lo que yo creo que en Cristo, sino lo que Cristo quiere que nosotros entendamos de Él y le creamos a Él. En Juan 6:46 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No solamente esta vida, sino eterna con Él. Y del creer al permanecer hay un vacío grande. Muchas personas, por ejemplo, he conocido muchas personas que han creído en maestros, se han metido a talleres, especialidades, y algunas personas han hecho un ciclo, dos ciclos, otros han empezado al mismo tiempo con un mismo profesor, enseñándolos, educándolos, y hay unos que tiran la toalla, se van, y otros que permanecen, que siguen, sacan su título y se quedan mirados de esas enseñanzas del profesor y lo siguen, su maestría, todo lo que, todo lo que pueden sacar de ese maestro. Y hay muchas historias en el mundo que los han seguido hasta la muerte, a esos maestros, en muchos aspectos profesionales. Y permanecer en el Señor es casi igual. Es cuando entramos al aula, vemos al Señor, y es cuando ese momento aceptamos al Señor en nuestro corazón. Y ahí nos quedamos con Él, hasta el último día de nuestra vida. Perseverando, terco, ahí, digan lo que digan. Con el Señor de la palabra, no con el Señor que yo pienso, que yo creo, ¿no? Que está así, bueno, sí. ¿No? Por eso siempre es bueno pedirle sabiduría al Señor, entendimiento, para que no hagamos o no nos desviemos a un Cristo de una iglesia tal o de un predicador tal, ¿no? Y estemos así, ¿no? Todos centrados en la palabra. El permanecer no es un ratito nada más, es para siempre. Permanecer en sus enseñanzas, en su amor, en los buenos y los malos momentos. Permanecer cuando Él nos poda, cuando Él nos corta, cuando Él nos limpia, aunque nos duela. Como un árbol que tú cortas, ¿no? Para que siga creciendo. Que nos corrija nuestros errores, que nos dé aliento. Vivir en humildad y en dependencia de Él. Y hay una gran diferencia. Unos se quedan en creer y otros creer y permanecer. Unos se van para un lado. Y cuando uno cree en el Señor, permanece en el Señor, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí sí, ahí, discípulo, aprendiz, un seguidor de las enseñanzas de Jesús, que nos guía de forma directa a un crecimiento. Y ese mensaje es para los que estaban ahí con Él y para todos nosotros también. Jesús ahí lo señala a sus verdaderos discípulos como su familia. Y una vez que eres discípulo, viene la verdad y la verdad te hará libre. Libre en Él, no en libertinaje. Un discípulo constantemente, clamando como de Jeremías 33, ¿no? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré de padre e hijo, de maestro e discípulo, cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Y eso es lo que Él nos va a enseñar, no es lo que va a enseñar el mundo. El mundo tiene una sabiduría que es terrenal, animal, diabólica, se queda acá nomás. Uno puede escribir, puede saber muchas cosas del Señor, puede escribir muchos libros, muchos bestsellers, puede ser la mente más brillante en conocimiento del Señor, pero su conocimiento es infinito, nunca se acaba. Él es perfecto. Un discípulo es aquel que profundiza constantemente en la verdad revelada de su palabra, que se somete a ella, y esa va a ser nuestra norma de vida. Por ejemplo, como Josué, que era discípulo de Moisés. Josué obedecía a Moisés porque Moisés obedecía al Señor. Es una cadena. Señor, Moisés y Josué. Todo lo que le decía el Señor a Moisés, él lo cumplía. Y cuando no estuvo Moisés, Josué tomó el mando y llevó a su pueblo a la tierra prometida. O como Elías, que era discípulo, como Eliseo, perdón, que era discípulo de Elías, ¿no? Y terminó con doble porción. Y Timoteo, que era discípulo de Pablo. Pablo tenía muchos colaboradores, pero era su principal. Él estaba disponible y dispuesto al servicio de todos. ¿Por qué? Porque Pablo decía, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Y en el versículo 50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y dice, no solamente el que conoce la voluntad, en teoría, conozco, sino en práctica, hacerlo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? En Juan 6, 29, el 28 le preguntan, ¿qué quieres que hagamos, Jesús? Y Jesús le responde en el 29, lo único que Dios quiere es que crean en mí, quien soy, a quien Él envió, que creamos en Cristo. Y en Lucas 8, 21, que también habla sobre María y los hermanos de Jesús, Lucas dice, él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la hacen. Es escuchar, creer, escuchar y hacer. Eso nos hace una familia de Dios. Y en cuanto a hacer, es hacerlo obedientemente. Estar dispuesto a experimentar un conflicto, estar dispuesto a caminar con Él. Aún la senda no sea clara, esté en tinieblas, pero con Él. Y dejar las consecuencias de sus manos, obedecerle, aunque no entendamos. Y obedecer muchas veces cuesta, a mí me cuesta. Cuando Jesús estuvo predicando, después de terminar de predicar en el Monte de los Olivos, Él dijo, todo aquel el que oye mis palabras y las hace, les voy a comparar a un hombre que edificó sobre la roca. Esa roca que es Cristo, que nadie lo puede mover, que nadie lo puede derribar. Esa piedra angular que los edificadores desecharon. Que vienen las tormentas, los problemas, pero no va a caer. Con Cristo no vamos a caer. Y si caemos, dice la palabra, que el justo cae 7 veces, pero se ha levantado. Pero ¿qué dice en Santiago 1.22? En Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. De nuevamente, que lo hagamos y no oidores, que nos entre por aquí y nos salga por allá. O que tengamos un corazón endurecido. Aquellos que oyen mi palabra y no las hacen, les compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Vino la tempestad, la lluvia, vino los problemas y grande fue su ruina. En Efesios 4, del 3 al 6, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe,
un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un solo cuerpo, no dividido, un solo espíritu de Él. Somos templo del Espíritu Santo. Una misma esperanza. Se refiere a la meta, al objetivo, a Él. Un solo Señor, no hay otro. Él es el camino, la verdad y la vida, el único. La fe, que es indispensable, que sin fe es imposible agradar a Dios. Un solo bautismo se refiere al agua. Un solo Dios, un Padre. Y eso da resultado a una familia eterna. Arriba, en los cielos. No solamente acá. Es una familia eterna. Allí Dios nos espera para celebrar nuestra boda de Cordero. Mientras que este mundo se despedaza, se destruye. Odio, rencor, pecado. Es una bendición, hermanos, tener una familia en Cristo. Aunque hay muchas familias adineradas, con buen renombre, con estatus, con poder, con gloria, con todo lo que quieran que le dé el mundo, la familia en Cristo es única y eterna. Por eso la palabra dice en Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando Jesús vino a este mundo, partió totalmente muchas cosas. Primero partió el tiempo, antes de Cristo y después de Cristo, su existencia. Después en ese tiempo también en Israel tenían el tabernáculo, y dentro del tabernáculo tenían el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Era el lugar donde únicamente se podían entrar los sacerdotes. Podían acceder solamente ahí una vez al año, el día de la expiación. Ahí contenía el arca del pacto. Estaba el maná, la vara floreciente de Aarón y las tablas de los mandamientos. Jesús al momento de morir rasgó el velo en dos, de arriba a abajo. Y ahora con eso tenemos acceso a Dios. Disponible para todos. No hay excepción de personas. Y uno se puede acercar sucio, cochino, apestoso, leproso, ciego, desnudo. El Señor te va a hacer ver, nos va a hacer caminar, nos va a limpiar, nos va a vestir, nos va a hablar, nos va a consolar, nos va a limpiar. Ya no va a haber más religión, sino va a haber una comunión con Él, que es diferente. Y Jesús también partió de la familia. Una familia sin Cristo y una familia con Cristo. Y por consecuencia nos convirtió de criaturas a hijos de Dios, por su gracia y su misericordia. En Efesios 2, 13 y 14 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, todos nosotros, que en otros tiempos, en el tiempo pasado, estabas lejos, alejados de su presencia, ¿no? Haciendo nuestra propia voluntad, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque murió por toda la humanidad. Porque Él es nuestra paz, nuestro príncipe de paz, que de ambos pueblos hizo uno, su pueblo escogido y los gentiles, derribando, demoliendo, destruyendo la pared intermedia de separación. Él hizo una obra muy grande y lo sigue haciendo. Y parecía que esto terminó mal, ¿no? Pero ¿cómo terminó su familia Jesús? En Hechos 1, habla sobre la elección de reemplazo de Judas Iscariote, el traidor. Ellos estaban en Jerusalén, estaban orando en el aposento alto. Y allí estaba María y sus hermanos. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Yo no era loco, yo no creía en Él. Ahora sí creía en Él, como su Señor y su Salvador. ¿Qué pasó? Cuando Él resucitó, ahí se convirtieron. Así como sus hermanos llegaron a creer en Él después de su resurrección, así también nuestros familiares, por nuestros frutos, verán que Cristo hace la obra. Y por fe ellos se convertirán también. Nunca perdamos la esperanza en nuestros familiares.
en nuestros amigos que no conocen al Señor. Continuemos orando por ellos. Sigámosles hablándole de Cristo y la necesidad que tienen de convertirse al Señor. Él hace una obra grande en cualquiera que parezca imposible. Él lo hace. En Hechos 16:31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí, hermanos, hay muchos que de repente son los únicos en su familia, los únicos creyentes, que de repente hay personas que le quieren interrumpir de su comunión al Señor, les quieren desanimar, los insultan, los tildan que están mal, que es otro tiempo. Acordémonos, como dice en su palabra, en Mateo 5, 11 y 12, bienaventurados sois, cuando por mi causa del Señor, de nadie más, por la causa de Él, de ningún otro, de Cristo, el Alfa y Omega, el principio y fin, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Emmanuel, Todopoderoso, os vituperian, critican, insultan, ofenden, y os persigan, os incomoden o los molesten, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gózate, hermano, y alégrate, porque vuestro galardón, el premio, es grande, está en los cielos, en las moradas eternas. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, como Elías, como Jeremías, como Elías que fue amenazado, como Jeremías que fue echado al pozo. Jesús vivió en carne propia lo que un cristiano vive en su familia. Y esta lección, esta parte de la palabra, que nos ayuda a reflexionar sobre nuestros caminos, hermanos, de seguir creyéndole a Él, escuchándolo en todo tiempo, escuchándolo mediante la oración, mediante su palabra, inclusive un consejo. Si tú, hermano o hermana, tienes alguna duda que quieres hacer el día lunes o el día mañana y no sabes qué hacer, y de repente dices, no, la palabra no me habla, la oración no, anda a un líder, a un consejero, a un anciano, a una persona madura en el Señor, que con la palabra te diga esto, aunque te duela, y no cometas un error por un momento. El Señor es sabio y tiene muchas personas de su lado. Su palabra es fiel, Él es fiel.